Queenie, Queenie, sube las escaleras. Esta historia que vas a escuchar es real. No digas que nunca podría pasarme a mí. Los protagonistas de la historia también lo pensaban. Estaba en el último año de la preparatoria. Era un estudiante ocupado. Tomaba clases difíciles y también participaba en varios equipos deportivos. Esta rutina me ayudaba a escapar del caos en casa. Mis padres recién se habían divorciado. Mi hermano mayor se había ido a la universidad y solo quedábamos en casa mi hermano menor, Rhys, y yo. Una tarde de invierno, después de una intensa sesión de entrenamiento, regresé a casa. Dejé mi mochila y bajé al sótano que utilizaba como mi oficina. Este espacio era el antiguo despacho de mi padre y con el tiempo se había convertido en mi refugio. Encendí la computadora y comencé a trabajar en un ensayo para mi clase de literatura. Tenía que analizar el retrato de Dorian Gray y el hedonismo en su contexto. El tiempo parecía volar mientras escribía, pero de repente escuché una voz familiar que venía de las escaleras. Queenie, Queenie, sube las escaleras. Era la voz de Rhys. Sin pensarlo, respondí. Rhys, estoy ocupado. ¿Qué necesitas? Pero en ese momento me di cuenta de algo extraño. No había escuchado la puerta principal, ni el ruido de sus pasos al llegar a casa. El silencio se instaló por unos segundos, y luego la voz se escuchó otra vez. Queenie, Queenie, sube. Esta vez la voz sonaba más tenue, pero había algo inquietante en ella. Rhys debería estar en su práctica de natación. Una sensación de inquietud se apoderó de mí, pero decidí subir para ver qué estaba pasando. Mientras subía las escaleras, el ambiente parecía más pesado, más oscuro. No había señales de Rhys. Sus zapatos no estaban en la entrada, ni su mochila. La casa estaba en un silencio sepulcral. Al llegar al último escalón, se oyó de nuevo la voz, pero esta vez procedía del piso de arriba de la casa. Queenie, sube. Era imposible. En ese momento, oí abrirse la puerta del garaje. Corrí hacia una ventana y vi a mi padre y a Rhys saliendo del coche. Estaba aterrorizada. Caí de rodillas y las lágrimas corrieron por mis mejillas involuntariamente. De rodillas en el suelo, temblando de miedo y terror, sentí que algo iba mal. Mientras papá y Rhys caminaban hacia la casa, el sonido del garaje al abrirse añadió una extraña inseguridad al miedo. Pero la verdadera pesadilla comenzó en ese momento. Oí una respiración fría y profunda subiendo las escaleras con la garganta seca. Aguantando la respiración me atreví a girarme y mirar hacia arriba, pero no veía nada. La oscuridad parecía tragárselo todo. Pero lo que sentía estaba claro. Había algo en aquella oscuridad, y ese algo me estaba mirando. De repente, las puertas de las habitaciones de arriba empezaron a golpearse rápidamente. No había ni una ráfaga de viento, pero las puertas golpeaban con tal fuerza que las paredes de la casa temblaban. Me levanté presa del pánico y pensé en volver al sótano. Pero al dar un paso, volvió a resonar la misma voz. Queenie, Queenie, sube las escaleras. La voz ya no era solo un susurro. Era profunda, resonante y ominosa. Y esta vez se acercaba a mí. Podía oír los pasos, cada uno lento, pero seguro. Algo bajaba por las escaleras. Algo dentro de mí me gritaba que tenía que correr. Volví corriendo al sótano. Cerré la puerta de un portazo y me escondí debajo del escritorio, con el corazón latiéndome con fuerza. Los pasos del piso de arriba habían cesado, pero el silencio tras la puerta era tan aterrador como los sonidos. Y entonces, los golpes en la puerta comenzaron lentamente, ligeros pero firmes.
Queenie, abre la puerta. Esta vez no sonaba solo la voz de Rhys, sonaba como si algo más se mezclara con la suya. Había un eco profundo y metálico. No era una voz humana. Intenté encontrar mi teléfono, pero lo había dejado sobre la mesa. Conteniendo la respiración, metí la mano debajo de la mesa y traté de buscarlo. Pero en ese momento, una sombra delgada y oscura se coló por el hueco bajo la puerta. La sombra crecía lentamente, adentrándose en la habitación. El frío me caló hasta los huesos. Por fin encontré mi teléfono y lo cogí, pero la pantalla se empezó a parpadear y a encenderse y apagarse sola. Nada funcionaba en la pantalla, solo hormigueos y palabras vagamente visibles. Corre, pero es demasiado tarde. De repente, cesaron los golpes detrás de la puerta. El silencio lo envolvió todo. Pero este silencio no era reconfortante. Era como un momento en el que algo se tensaba para su siguiente paso. La sombra bajo la puerta desapareció por completo. Justo entonces, la voz de mi padre resonó desde el garaje. «Queenie, ¿dónde estás, hijo?» Pero por mucho que quisiera fiarme de esa voz, no podía hacerlo, porque por un momento, el mismo eco estaba en la voz de mi padre.